¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio, una emisión más de este podcast El Changarro. En esta ocasión, mi querido Pedro Landín, mejor conocido como Pitis aquí en las tierras freseras. Así es. ¿Cómo estás, mi querido Pitis? ¿Qué tal, mi bonito? Muy bien, gracias a Dios. Aquí. Bienvenido, gracias por darte la vuelta por acá, gracias por aceptar la invitación. Dime, mi querido Pitis, ¿por qué andas por estos rumbos? Después de tanto tiempo. Yo tenía un ratote que no te veía, güey. ¿Cuánto tenías sin verte? No sé, güey. Pues Al menos unos 2. Ah, bueno, te vi el año pasado. algo así. Así unos minutitos, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, güey. Sí, así como de sentarnos a platicar. No, hombre. Así como darnos un espacio así. Pues yo creo que, o sea, mínimo 3 años. Sí, sin broncas, güey. Mínimo 3 años. Sin broncas. Pero aparte, ¿qué será, güey? Yo creo que, a ver, ¿hasta qué tiempo estuviste? Porque viviste en Celaya un tiempo. Sí. Vivía ya como 6 años y medio. Y de repente Casi sí 7. seguías viniendo los fines de semana. Venía cosas fines de así, ¿no? semana solamente, sí. ¿Pero eso hace cuánto fue, güey? Eso fue de 2010 a 2015. O sea, ya, ve, güey, tiene 7 años, güey. O sea, Bueno, eso de la pura universidad. Y luego otro año y medio trabajando trabajaste allá allá. en Celaya. O sea, sí tiene como 6 años, güey, que yo no me Más o menos, que no me ponía exactamente, contigo sí. a ver qué onda. Actualizarnos, ¿no? Simón, güey. O sea, sí es bastantito tiempo, Sí. ¿no? Dime, mi querido Pitis, para que la gente que ahorita nos está viendo, para que te conozcan y introducir un poquito este podcast. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿De dónde nos visitas? ¿O qué andas haciendo en este momento de tu vida, güey? Sí, fíjate que escuchaba la emisión que tuvieron con Liz. Ujú. Entonces venía un poco nervioso. Bueno, como... Sí, un nervio tranquilo. Sí, de decir, sí, no, sí. esta chica domina súper bien la cámara. Todo el tema del que habló súper Pero interesante. fíjate que, muy bueno. fíjate que antes de grabar, ella también me decía, no manches, estoy súper nerviosa. Y hace rato grabamos también otro episodio con otra chica. Y lo mismo, ay, no manches, estoy bien nerviosa. A todo mundo le pasa, ¿eh? A todo mundo le pasa, Oye. güey. Así que no te apures, güey. Sí, no, y sobre todo más porque... O sea, se veía que pues era muy apasionada y llamaba Por su tema. de su trabajo, su tema. Sí. Fue muy interesante. Entonces dije, bueno, pues ahora les voy a hablar un simple mortal de a ver qué tanto puede interesar, pero bueno, pues ahí nos damos la plática, ¿no? Actualmente estoy estudiando el 3er año de filosofía en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en UPAEP. Y pues el sentido de estudiar filosofía, porque ya había estudiado una carrera antes, Sí. es porque actualmente estoy en proceso de formación para el sacerdocio. Entonces, tenemos que estudiar filosofía. La iglesia pide 3 años, pero nosotros nos formamos por 4 años. Y ya después vendrá otra carrera que es teología y pues ahí vamos en ese proceso. En 3 de 10. Yo he escuchado, mira, y la finalidad de invitarte por acá sí era obviamente saber qué sucede contigo en estos últimos años de tu vida, porque no tenía mayor información yo, porque perdimos ahí el contacto un poco. Pero también aclarar un poco de mis dudas, güey, porque yo estoy muy ignorante en el tema, güey. Yo he escuchado varias veces que en esta onda de los sacerdotes estudian esta cuestión de filosofía y teología, ¿no? Pero ¿cómo funciona esta parte? O sea, ¿por qué es como un requerimiento dentro de esta formación? ¿O qué pasa por ahí? Mira, pues pudiera dar un contexto histórico muy... Tengo problemas yo de hasta dislexia hablando. No te apures. Pero y... No te apures. Aquí a mí me pasa igual la adicción, güey. También tengo muy mala adicción, güey. Así que... No, sí, no hay bronca. Simón. Y bueno, el contexto es que... Pues anteriormente en la iglesia, antes de 1700 por ahí, 1600 mejor dicho, pues era como, vete con tal padre y ahí apréndele y ya. Ajá. Después como que te ordenaban una cosa. No tengo muy bien ahí el tema, ¿no? Pero pues digamos que para la formación o para la guía espiritual que la gente solicitaba, sí, pues necesitaba una preparación mayor, ¿no? O sea, no nada más habría que decirle, pues sí, Dios existe y ya, ¿no? O sea, como muy dogmático y no me preguntes más y solamente créelo ya. Ok. Sino que sí habría que dar un poco más de razones, ¿no? Sí.
Que yo creo que tal vez, no, bueno, no sé si sea impresión mía, pero yo creo que para la mayoría de la gente tenemos esta creencia que simplemente se trata la espiritualidad y el papel que desarrollan los sacerdotes. Creemos que a lo mejor nada más radica justo nada más en un sistema de fe, ¿no? En algo dogmático, ¿no? Sí, Pero hay todo un respaldo justamente teórico, ¿no? claro. Digamos que hay dogmas de fe, ¿no? Ujú, O sea, sobre todo como la Virgen, ¿no? O ujú, de la Trinidad. ujú. Pero digamos que no es toda la doctrina pues del cristianismo, ¿no? Ok, Pero sí, justamente ahí está la base filosófica y la base teológica, ¿no? Que ok. ahorita, si quieres, explico muy, muy rápido. Sí, Entonces, hay un concilio que son momentos como encuentros de ajá, la iglesia donde se reúnen y dicen, bueno, hay que ponernos de acuerdo, hay que mejorar esto, o hay un cierto tema que está provocando un ruido, vamos a solucionarlo, ¿no? Bueno, pues en ese un concilio tal como se llama de Trento, se establece esta formación ya, a ver, hay que tener una formación filosófica, hay que tener una formación teológica, y el fin es, la filosofía es, a lo mejor habrá discrepancias en la definición, pero yo lo puedo decir como una búsqueda de la verdad, ¿no? ujú, Entonces, bajo un razonamiento, sí, lógico, ujú, sensible hasta cierto punto, ¿no? sí, Eso me refiero pues a lo natural, ajá, y de acercarte realmente a la verdad, ¿no? Y lo sí, teológico es verdad revelada, ¿no? Es decir, la que Dios ha revelado al hombre, ¿no? En el caso de los cristianos, pues en la Biblia y en la tradición, ¿no? Que claro, fue Cristo y sus apóstoles. Y en el judaísmo, que es el mismo Dios, pero solamente a través de sus escrituras que ellos tienen. ujú, Según podré decir barbaridades, pero es el Antiguo Testamento solamente. sí, Y el Islam, también bajo el Corán, si no sí, sí, mal el lo Corán. digo, ¿no? Ujú, Entonces, como de esas religiones teístas, eh, es la verdad revelada que nosotros tomaríamos como teología. ajá, Pero entonces tú necesitas la filosofía para comprender esa verdad revelada, es decir, no solamente aceptarla, sino darle una exigencia intelectual, ok, de razón, pues, para que no haya contradicciones o discrepancias ajá, que, pues, la anulen, ¿no? Entonces, esa es la intención de estudiar estas dos materias y sobre todo porque, pues bueno, en la vida de fe, ¿no? Pues digamos, el pueblo que comparte la fe, en este caso podemos hablar del tema del cristianismo, y que tiene, bueno, es la parte laical, ¿no? Y están los consagrados que podrían ser sacerdotes, monjes, etcétera, pues tienen que dar una dirección, ¿no? Incluso humana pero espiritual sobre todo. Entonces, si no tienes tú bien comprendido, este, las razones, ¿cómo son? Principios de razón suficiente, eh, conceptos, de ciertas disciplinas como la metafísica, la física, ok, otros temas, pues, ¿qué les vas a decir, no? ok, Pues, o qué tanto puedes orientar, o qué sí. tanto puedes hacer que profundicen en esa vida de fe, porque, pues, eh, pues, puede quedar muy pobre, ¿no? Entonces, pues, se puede perder, ¿no? O sea, hay fundamentos que se pueden caer. Pero, y ahorita justo lo que estás mencionando, ya todo está relacionado, o sea, va de la mano la ciencia con la religión, se podría decir, ¿no? Porque hubo un momento tal vez que se excluían una de otras, o no. Híjole, es que es toda una cuestión, ¿no? Ujú, Habría que decir varias cosas, pero, bueno, digamos que el objeto de estudio de la religión y el objeto de estudio de la ciencia, ujú, mm, podemos decirlo, es el hombre, ¿no? sí, Pero la ciencia no solamente se enfoca al hombre, ¿no? O sea, a lo mejor la biología sí, la química en ciertos aspectos, ¿no? Como la bioquímica. sí, Pero también tenemos la física, ¿no? Que son como la cuestión
de la naturaleza a lo natural, ¿no? La química también, que puede ser lo inorgánico. Y de ahí nos podemos desprender a muchos otros temas de la ciencia, ¿no? Sí. Y la fe sí tiene su objeto de estudio en el hombre, pero enfocándolos de su dimensión espiritual, ¿no? Entonces, sí hay como una unión, pero sí son distintas, ¿no? Ajá. Eso no quiere decir que se tengan que rechazar. Ajá. Pero sí no podemos fusionarlas como tal. Anteriormente, híjole, es que hay varias cosas que habría que ponernos muy bien en el contexto histórico, porque, o sea, no es que nació la ciencia y la fe y se dividieron y se pelearon y cosas así, ¿no? Sí. Sino que fueron caminando hasta cierto punto de la mano, ¿no? Claro que sí, habremos que decirlo que al principio con una preponderancia más fuerte en el tema de fe o en el tema del cristianismo, pero que no se cerraba, ¿no? O sea, por ejemplo, Galileo, ¿no? Que es ahí un tema que puede ser controversial, pero no me meto, ¿no? O sea, él era creyente. Okay. Pero él es como hasta cierto punto uno de los pioneros en el tema de la experimentación y del método científico. Una tradición filosófica es la de Platón. Entonces él, para decir cómo conocemos, ¿no? ¿Cómo podemos realmente conocer esto? Sí. Él lo lleva mediante un método que es el dialéctico, el dialógico, que es pues, mediante una conversación. El intercambio ahí de... Si tú lees sus diálogos, pues van llegando o van profundizando en cierto tema, la justicia, el amor, etcétera, mediante un diálogo, ¿no? Entonces, o sea, va creciendo entre el intercambio de las ideas, ¿o qué? Sí, sobre todo más bien en una exigencia, ¿no? Si yo te digo, a ver, le dice? Porque él utiliza a Sócrates, ¿no? Como su personaje principal, ¿no? Entonces, a ver, tal personaje, ¿tú qué piensas que es la justicia? Y le dice, no, pues yo creo que es darle lo que le corresponde a la otra persona. Y entonces, ¿tú crees que si a tal persona que ha hecho ciertas cosas y sería justo? Y lo pone a pensar y dice, no, porque eso entonces sería hacerle una injusticia a otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto como compartirles ideas, pero sí mediante el diálogo, irse exigiendo, pues no contradecirse, que sea claro, que sea sólido, que sea congruente, que tenga lógica lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Una exigencia más intelectual. Y en el caso de Galileo, o sea, él le va preguntando a la naturaleza, oye, esto, y le responde mediante cierta reacción, ¿no? Y entonces vuelve como a tener ese diálogo y entonces eso es la experimentación, ¿no? Y bueno, por ahorita estamos hablando de algo ya de una ciencia, o de lo que en esos tiempos ni se hablaba de ciencia, ¿no? Sí. O no existía la palabra ciencia. Pero ya estamos hablando sobre una metodología, ¿no? Sí. Que se sale como de lo religioso, de lo fe, pero en la persona que lo ejerce hay una práctica, ¿no? Ajá. Entonces no había como tal una separación. Hay otra materia que es la metafísica, que es ahí donde ya empezamos a tener problemas. Okay. Pero donde se echa mucha mano de la fe echa mucha mano de la metafísica. Okay. Entonces ahí es donde ya hay una más digresión, por así decirlo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿O cuál es la...? Es complicado, entonces voy a tratar de decirlo simple porque yo tampoco lo puedo decir complejo, ¿no? Ok. A grandes rasgos, haría muchas bolas, ¿no? Por ejemplo, volviendo como a los clásicos, ¿no? Dice un filósofo, a ver si no maldigo, el Heráclito, ¿no? Dice, todo cambia, nada es igual, ¿no? Entonces te dice, tú te bañas en ese río y el agua con la que te estás bañando no es la misma, ¿no? O sea, es más, ni es el mismo río, ¿no? Porque está cambiando, ¿no? Entonces, lo que puede ser, lo que vemos como permanente es simplemente como ilusión, ¿no? Todo está cambiando, o sea, nada es, o sea, nada puede ser, sino es como el no ser, ¿no? Porque siempre hay un cambio, ¿no? Ajá. Y otro creo que es Parménides, a lo mejor si hay filósofos por ahí me van a matar, pero que dice que no, nada cambia, ¿no? Que lo que vemos que cambia es ilusión, o sea, pues no se veamos el otoño, ¿no? O la primavera, o tu crecimiento como persona, ¿no? De niño a joven y adulto, es una ilusión, simplemente hay algo que no cambia, el ser no es tal cual, ¿no? Entonces ahí tenemos cuestiones complicadas, ¿no?
Pero después llegamos ya a los otros dos, así, esto es como para poner como una introducción, como a decir, bueno, La ¿por base. qué llegan a estas cosas? Y precisamente, bueno, Platón descubre que más allá de la experiencia sensible, hay una experiencia suprasensible, ¿no? Que es totalmente inteligible. Es decir, que Wow. yo puedo llegar a esa realidad solamente por la razón, ¿no? Por el uso de mi inteligencia. Ajá. Y él llega como a las ideas, ¿no? Al mundo de las ideas, donde dice que existe una idea de Manuel Chanfro Ok. que participa voy a decirlo así, aunque no, Sí, sí, sí. de esta cosa que vemos que ahora le llamamos Manuel Chanfro, Ajá. pero realmente lo que vemos no es no es la realidad total en sí, ¿no? Sino que la realidad está en ese mundo, pues, Ajá. inteligible que se Ok. manifiesta. Y así, es complicado eso, ¿no? Y tiene mucha más profundidad. Yo lo estoy diciendo bien así, simple. Superficial. Y luego estamos con Aristóteles, ¿no? Y dice, ok, no hay que irnos hasta allá. Hay que partir de esta realidad natural Ajá. y podemos ir construyendo hacia arriba, ¿no? Ok. Entonces va a tomar de muchas tradiciones, te ponía este contexto de los primeros dos, Ujú. porque dice, bueno, efectivamente, hay un cambio, ¿no? En Manuel cuando va creciendo. Incluso actualmente. Estás teniendo reacciones bioquímicas Ajá. que ni te das cuenta, que van cambiando, que van haciendo un cambio en ti, que puedo decir que no eres el mismo, ¿no? Sí. Sin embargo, te sigo llamando Manuel. ¿Por qué? Si no es esa... bueno, pues porque hay un dinamismo en nosotros, ¿no? Es un movimiento que en nuestras épocas o nuestras terminologías sería un cambio, ¿no? Ujú. Pero hay algo que siempre permanece. Entonces, es a lo que él va a llamar substancia, ¿no? Y esa substancia no es sensible, Ok. ¿sí? O sea, no la vemos, no la podemos Sí, encontrar, no ¿de la qué es podemos esta? medir, ¿no? Ajá. La comprendemos más bien o la llegamos a ver o a entender Sí. por este ejercicio intelectual. O sea, decimos, bueno, hay cambio, ¿no? Y él pone varios aspectos que voy a decir muy rápido: materia y forma, ¿no? Hay una cosa, y todo esto es metafísico. Ok. Hay una materia que no es física. Ajá. Imagínate algo así como Sí. que no tiene Sin forma de forma nada, de así, nada. pero... Y la forma es otro principio metafísico que Ajá. cuando se une a la materia, pues se da una substancia, ¿no? Ok. Pero esa va a ser la forma de un animal, o puede ser la forma de un árbol, o puede ser, no sé, la materia es algo, un Ajá. caos, ¿no? Y que después adquiere una forma. Ajá. Y entonces hay una substancia. Es más, no existe ni la materia ni la forma. Lo que existe es la substancia. Pero la podemos comprender mediante estos dos principios. ¿Por qué? Porque hay cambios, ¿no? Es decir, si tú cuando estás, cuando eres un niño, pues vas a llegar a ser un adulto, ¿no? Hay un proceso de cambio, ¿no? Pero eso no se da porque sí, sino porque en esa forma que va actualizando, va informando a la materia, tiene la potencia de llegar a ser algo en acto, es decir, a llegar a ser un Manuel, en este caso, pues ya eres adulto Sí. viejo, ¿no? Ujú. Es decir, vamos a decirlo de otra forma, porque esto puede revolver. Si un huevo de una gallina es fecundado por el gallo, la potencia que hay en esa substancia, ¿no? Que ahora es el huevo es convertirse en un En un pollo. pollo, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué no en un perro, ¿no? Pero ¿por qué no en un pez, ¿no? Pues porque esa potencialidad, o sea, es decir, ese dinamismo, esa capacidad de llegar a ser, es por la forma, ¿no? Ajá. Es decir, porque si no, pues podría salir cualquier cosa. Entonces, ok, esa forma le imprime cierta potencialidad y cuando ya es pollo le decimos que es pollo en acto, ¿no? Ok. Entonces, por ese tipo de cosas, a lo mejor un poco revoltoso ahorita, nosotros podemos tener esa noción de estos principios o de estos conceptos Ajá. metafísicos, ¿no? Pero que no los puedes demostrar
como esta taza, ¿no? Sí. Aquí está la sustancia. No, pues no. Sí, sí. Y entonces eso crea un problema, porque en la metodología, en la ciencia, hay un límite. Si el método no te permite comprobarlo, o sea, y el método experimental, ya no no llegas a más. no lo podemos aceptar, ¿no? Ajá. Y yo creo que es muy bueno, pero hay cosas que superan un poquito ese tema, ¿no? Ok. Que bueno, ya podemos ahí hablarnos de Ok. otras cosas. Y ahorita, todo esto que estabas platicando, lo podemos entender, o sea, que estamos ejemplificándolo en cosas, o sea, el cambio, este desarrollo, de alguna manera en una parte física, ¿no? Ujú. En una parte de material, ¿no? Sí, sí. Pero también hay otro rollo gigantísimo, ¿no? que es la evolución y el crecimiento, el desarrollo de lo intelectual, güey, de lo que no puedes, o sea, de lo que no está físico, güey. O sea, si ahorita estás diciendo que como un huevo se hace un pollo y luego, o sea, una persona, evidentemente el cambio físico, o sea, está ahí, eres un niño y con el tiempo vas creciendo y te vas haciendo un adulto y luego un viejo. Pero el cambio también está todo el tiempo sucediendo en la manera de pensar, ¿no? En la manera de pensar del ser humano. Ok. Se va moldeando, o sea, no nada más el cambio queda en lo físico, sino también en lo intelectual. Y creo que para mí ahí es como o sea, es un choque muy, muy cabrón, porque, por ejemplo, ahorita que estabas hablando un poco de esto, de la sustancia o cosas así, platicaba con una persona de como la contradicción que de repente hay cuando le dices a alguien, es que no pierdas tu esencia, ¿no? Ok. Ah, cabrón, pues, ¿y cuál es esa esencia, güey, no? Es que antes no eras así. Pues no, y ahorita ya soy como, pues tengo que ser ahorita porque pues todo el tiempo están sucediendo cosas que te van haciendo de cierta forma, güey. Entonces, ¿en qué radica esa cosa de, no, pues es que ya perdiste tu esencia? O está bien que la gente cambie, pero sin perder tu esencia. Es como, "Ah, cabrón, ¿de qué estás hablando, güey? ¿Cómo, a qué nos referimos, güey?" Híjole, así es muy chistoso, pero sí, la verdad es que tenemos un bagaje cultural muy grande, ¿no? Y hay palabras que han ido, a lo mejor no, en algunas ampliando su significado, Ujú. o en otras tomando ya otro Ajá, significado, ¿no? sí, sí, sí. Porque justo para la esencia, o sea, hablando de la substancia que es lo que eres, ¿no? Ujú. Tú en específico, ¿no? Es porque es individual. Mm, Decíamos que hay algo que permanece en ti, pero que también hay un dinamismo en ti, ¿no? O sea, no Sí, siempre vemos al mismo chanfro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, la esencia es aquello que no cambia de nosotros, ¿no? Pero, digamos, metafísicamente hablando, Ok. ¿sí? Es lo que te hace ser a ti, Ujú, ¿sí? Y la naturaleza, esa es otra palabra que ya adquirió muchos, ujú. es el dinamismo que uno tiene intrínseco, Ok. este, que lo hace actuar de una forma determinada. Es decir, lo que hablamos como del pollo, ¿no? Que no se puede hacer ave, que no se puede hacer, perdón, pez o Ok. perro, ¿no? Ese dinamismo, esa naturaleza, tiene como una cierta como finalidad que se va dando. Y la esencia es, porque decimos, bueno, es el mismo pollo, ¿no? Sí. Solamente que va teniendo un dinamismo. Ok. Entonces, cuando te dicen, es que no pierdes tu esencia, o sea, tu yo, ¿no? O sea, tu Manuel, o sea, Sí. no, como que no traiciones a eso que es o lo que te hace ser. Sí. Pero, claro, eso que tú tengas otras ideas o etcétera, o que de repente ya adquieras como otra, vamos a decirlo así, filosofía de vida, etcétera, Ajá. pues a veces la que gente se refiere o usa el término de esencia Sí. en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor si hablamos de la cuestión filosófica o religiosa o metafísica, pues es como otra ¿Y, cuestión. y qué opinas tú a este tema de la evolución de ideas, güey? O sea, em,
lo que yo pienso ahorita no lo pensaba hace 10 años, güey. Ujú, O sea, se puede aplicar en cualquier tema, ¿no? A ujú. lo mejor en cierto tema en específico, yo pensaba de alguna forma, pero pues con el tiempo, con las experiencias, con, no sé, güey, muchos factores, probablemente pienso ahora muy contrario a como pensaba en aquel entonces, ¿no? Ok. No sé, vamos a poner un ejemplo Ajá. súper realista y muy mío, muy específico, y sin entrar en polémica, sin entrar a, o sea, antes yo iba a las corridas de toros, güey. Ok. Eh, nunca fui como de disfrutar lo que, La faena, ajá, ¿no? ¿no? O sea, esta parte del animal, ¿no? O sea, siempre sentí dolor, güey. O sea, siempre es que era raro, güey. O sea, Claro. sí, lo que disfrutaba tal vez era el valor que se necesita como para ponerte enfrente de un toro, ¿no? O sea, tengas una espada o no tengas una espada, ponte enfrente de un toro y está cabrón. A lo mejor o hay que ser muy valiente o hay que ser muy pendejo, Muy no sé. menso, ¿no? Sí. O las dos, las Pues sí, dos. creo que va de la mano, güey. Pero entonces, y lo que yo a mí disfrutaba tal vez era pues el show, ¿no? Justo la faena etcétera, güey. Pero con el tiempo, güey, de hecho, hubo una ocasión en el que yo, o sea, y entiendo como lo que produce eso en la gente, güey. Y cuando están todos reunidos, güey, y cómo todo el recinto se contagia, güey, ¿no? La emoción y eso también se vuelve parte de la experiencia, güey. Y hay muchos factores que involucran el circo o el show, o no sé cómo decirlo sin hacerlo menos para los taurinos. Pero creo que todo suma y entiendo por qué a la gente le gusta o así, ¿no? Lo entiendo, güey. Simplemente que en este momento de mi vida, güey, no me gusta ya, güey. Y he tenido unas pláticas ahí con algunas personas que siguen siendo taurinos, güey. Taurinos. Y yo simplemente digo, pues es que para mí ya no es, güey. O sea, a mí me dejó de gustar. ¿Pero cómo te va a dejar de gustar? Pues me dejó de gustar. O sea, yo ya no le encuentro lo emocionante o lo interesante a ver eso, güey, a asistir y a ver eso, ya no me produce a mí, ya no me resulta como, Placentero, sí, ¿no? exactamente, placentero, disfrutable, güey. Entonces, justo bajo ese ejemplo específico, ¿cómo, en tu caso, Pitis, cómo ha sido como esa transición de ideas o esa evolución? O sea, ¿hasta qué grado es como entendible o es permisible? O no sé si permisible, güey, sino que comprensible, güey, de que estemos en constante evolución de ideas, güey, de pensamiento. Porque, por ejemplo, me causa duda en tu caso, güey, que te conozco toda la vida desde niños, pues sé más o menos las etapas de tu vida y así. En un tiempo, bueno, tú estudiaste una ingeniería, ¿no? Ujú. Ingeniería industrial, me Industrial. parece. Y después, bueno, anduviste de docente, ¿no? Ajá. Y luego te pasaste a A la una... industria. ¿A dónde estuve trabajando? Ay, bueno, no sé si se pueden hacer comerciales, Sí, pero sí, sí. sí, sí, no En creo la que... industria Sí, automotriz. no creo que ahorita nos estén, nos quieran patrocinar, güey. Y luego Y anduviste por varias varias cosas, áreas, sí. ¿no? ¿Qué te llevó a llegar a este camino, güey? ¿Cómo fue, güey, esa evolución de tu pensamiento, güey? Yo creo que digamos que no hubo tanto una evolución. Porque no sé, ya la filosofía a veces me hace daño. Y a lo mejor los términos me complican un poquito en el sentido que, o sea, implica un cambio radical, ¿no? Ok. Entonces, pues mira, digamos que siempre fui una persona como de fe, Sí. ¿no? Digamos, pues me acercaba, me llamaba la atención la iglesia, estudié en Ujú. un colegio marista, Sí. había grupos juveniles, me agradaba, ¿no? Sí. Este, pues ya después
en otro grupo que hacía unas peregrinaciones al cubilete, me agradó, me metí, ¿no? Ujú. Pero, pues bueno, digamos que trataba de llevar una vida cristiana dentro de lo que cabe, ¿no? Como, no sé, podemos decir ahora ir a misa o Sí. confesarse, tratar de hacer algunas acciones altruistas, pero pues tampoco de fondo, ¿no? O sea, yo creo que siempre en uno hay como esa, dices, bueno, sí hay que creer, ¿no? Pero pues también quiero hacer lo mío, ¿no? Y entonces ahí pues comete uno muchos errores y hace muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como malas. Ok. Pero no había una vivencia seria, yo digo ahorita, ¿no? Como tal, ¿no? Porque, pues sí, a veces cuando, sobre todo una persona así que se define como cristiano, como creyente de cualquier, vamos a decirlo, creyente de cualquier fe, Ujú. bien, ¿no? O sea, que de repente se quiera comprometer, pues a veces caemos en incongruencias, ¿no? Mm, naturales, o sea, bueno, no, sí, en el sentido de que sí hay que ser humildes, ¿no? Ujú. Y y ante una situación, dices, se salen ahí Sí. las carácter que uno tiene, etcétera, y dices, bueno, pues, ¿dónde queda un poquito eso, no? Pero bueno, entonces yo iba más o menos como en ese rumbo, pero yo creo que una de de las cuestiones fundamentales era que no me sentía feliz. Era Ok. feliz, ¿no? Bueno, tenía familia, tenía un trabajo, amigos, etcétera, ¿no? Pero no había una plenitud, mejor dicho, ¿no? Ajá. Entonces, pues no tampoco era una persona de muchísima oración y cosas así, pero de repente que me iba a una capillita y me quedaba ahí un momento, pues sentía paz, o sea, muy tranquilo, ¿no? Entonces, pues yo lo que fue decir hablar con un sacerdote, y pasa esto, de repente en mi mente siempre, bueno, y en lo que yo recuerdo es que cuando iba a misa yo decía, bueno, yo si diera una homilía lo haría así, Ok. varias cosas así, ¿no? Ajá. Como que de repente sentí una inquietud, pero dije, no, 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 nada de eso, nada de eso. Ok. Y ella me dijo, mira, yo no digo que tengas una vocación al 100%, pero veo signos que pueden decir que por ahí puede ser lo tuyo. Ok. Te invito a que vivas una experiencia de un año. Bueno, si quieres el año, no puede ser menos, pero y ya tú lo decides, ¿no? Entonces ya a mí me andaba como muy mal en ese tema, entonces pues dije, pues va, ¿no? Vamos, en una primera instancia hago el año, sirve que me calmo así como todas estas Ok. cosas que traigo, ¿no? Porque también uno va creciendo y dice, pues bueno, no tengo novia, ¿no? Ujú. Ya hay que ser una familia, ¿no? Lo que uno piensa, ¿no? No es que todos tengan que ser así, ¿no? Sí. Entonces ya empiezan a entrar ahí como algunas crisis, pero dije, pues sirve que a lo mejor se tranquilen esas crisis y adelante. Y bueno, pues ya hago la experiencia, y bueno, pues pasan varias cosas, ¿no? Que me empiezan a dar como cierta claridad. Te hicieron clic. Ya habían hecho clic, ¿no? Desde antes, Ok. pero más bien como que fue diciendo que ya no solamente estoy viendo, sí, ¿no? Sino ya realmente estoy viendo que sí es lo mío, ¿no? Claro, uno nunca puede llegar al 100% con certeza, pero sí hay signos que se van presentando, que puede ser, que te dan una seguridad Ok. de seguir ahí. Entonces, es más o menos como fue el proceso, man. ¿Y qué fue lo que te animó o sea, a tomar la decisión, güey? Por ejemplo, en esto, te hicieron la invitación de vivir la experiencia tal vez un año y así. ¿Cómo te animaste, güey? Pues mira, casi no he hablado muy bien de esto, pero yo no me animé. Oh, caray. Lo que pasa es que había hablado con el padre, etcétera, ¿no? Fui a un retiro con ellos, etcétera, y dije, ok, está muy bien. Creo que si fuera el humilde sacerdocio, con esta congregación sería muy bien. Pero dije, a lo mejor me espero un año más, ¿no? Yo lo había platicado a otro amigo, Ok. y ese amigo conoce al mismo sacerdote. Entonces ahí, más bien, yo tenía a este amigo que conoce al sacerdote, y yo no solamente había hablado con el padre, Ok. pero el padre le habló de él, ¿no? Le habló de mí, pues, de este proceso, etc. Le dijo, oye, qué bien, oye, sí, yo te recomiendo, vete un año, no pierdes nada, mira, siempre es bueno que si no te quedes pues con esa duda, tú lánzate, ¿no? Ay.
yo traía una deuda ahí económica, pues ya pedí unos préstamos que para arreglar el carro, etcétera, ¿no? Y en el banco. Entonces, parte de esta congregación dice, no te puedes venir con deudas, ¿no? Porque, bueno, si te quedas, ¿cómo las vas a pagar, no? Ujú. O sea, no puedes abandonar una responsabilidad así Ok. nada más porque quiero ser Sí, padre, sí. ¿no? Porque puede ser hasta una salida, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues le digo, tengo esta bronca, ¿no? Me dice, no te preocupes, te podemos ayudar a conseguir trabajo, ¿no? A lo mejor, dando clases o impartiendo algunos cursos o ayudando, no sé, en algún lugar, ¿no? Incluso en el tema de la ingeniería, ¿no? De la Ujú. carrera. Y digo, pues está bien, ¿no? Pues si quieren, ¿no? Así como todavía muy indeciso. Pero de repente, o sea, que mi amigo me empezara como a insistir, oye, el padre que me dijera, no te preocupes, te resuelvo. Ya me dijo, ya te conseguimos un trabajo. Mira esto. Entonces yo vi como, ya mi cuestión de fe, ¿no? En lo personal, dije, ok, puede ser que este sea Dios, ¿no? Ujú. Que me esté diciendo, ya no te hagas, ¿no? Que te andaba ahí. Vente, ¿no? Sí. Entonces yo sí como que llego a Puebla, ¿no? Y no, ya me quiero regresar, ¿no? Pero ya renuncié, no manches, pues ya tengo que hacerlo, ¿no? Pues sí queda como esa inquietud, pero pues, o sea, no fue como algo forzado, ¿no? Sino que Ok. simplemente fueron cosas, signos, Ajá. yo lo diría así, que dicen, bueno, está bien, vamos, y pues tomas la decisión, Sí. ¿no? O sea, no es fácil, pues. Hay otros que lo pueden tener más claro, pero ¿Te costó trabajo adaptarte, güey? O entender la decisión que habías tomado, el cambio, güey. yo creo que les costó más a ellos. Sí. ¿Por qué, güey? Pues porque, bueno, yo soy de un temperamento fuerte, ¿no? Entonces, Ujú. sí, explosivo y esas cosas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Entran unos chavillos de 18 años, de Ey. 21. Ahora yo digo chavillos, ¿verdad? Estamos igual de chavos, pero pues ya con más camino, con más lodo en los pies, ¿no? Sí. Entonces, pues adaptarse, ¿no? Con ese carácter, pues como que a veces no se animan como a decirte mucho y eso. Este, Porque pues yo me adaptaba como a la forma, ¿no? Al horario, a cumplir, hacer las actividades, hacer las oraciones, etcétera, ¿no? Sí. No fue como a mí un choque, ¿no? De eso. Más bien como que fue muy bueno. Este, y más bien como que, porque es un tema, vivimos en comunidad, ¿no? Es de que todo lo compartimos, la comida, las horas de comida, las horas de oración, las salidas recreativas como ir al cine o no sé, ir a un balneario, o ir a un concierto de música clásica o una obra de teatro, todo eso en comunidad. No es que digan, no, yo no quiero ir, yo mejor me voy a otro lado. No, la idea es vivir en comunidad. Entonces, Ok. pues sí, hay fricciones, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo más difícil. Ahí sí fue lo que más me costó, Mm. en ese sentido, tomar ahí, pues, control. Sí. Así muy, muy rapidísimo te digo. Hace poquito hicimos una reflexión después de un retiro de un día. Y yo tomé la palabra, ¿no? Entonces, les decía, pues mira, si echamos un vistazo atrás, lo que es mi generación, somos 4, y cómo nos vemos en el año de prueba, que es el año que tú inicias, a cómo estamos ahora, no, pues sí, hay un cambio, mano. O sea, no nos aguantábamos, nos peleábamos, nos gritábamos, no teníamos choque ahí de cuestiones, incluso de formas de comprender la fe, etcétera, ¿no? Ok. Ideas básicas como cómo lavar la ropa o los Ujú. trastes, cosas así, Sí, cosas de que te pasan cuando cuando vives con en alguien, comunidad, ¿no? exactamente, ¿no? Y entonces ves ahora y dices, oye, pues sí, hay un cambio, o sea, ya hasta nos llevamos bien, o sea, ya hasta Ok. podemos decir que somos amigos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Aprendes Que vas a aprendiendo, vivir ¿no? en... Aprendes a vivir en comunidad, cuesta, ¿no? O sea, te digo, son 3 años ya lo que llevo. Ok. Entonces dices, bueno, pues ya en 3 años, pues, o sea, no es rápido ni Sí, momentáneo, sí, sí, pero sí. sí lleva su proceso. Y ahorita estás a gusto con este proceso, güey. O sea, te has sabido adaptar bien y lo estás disfrutando o cómo está. Pues mira, yo te puedo decir 2 cosas, la parte humana y la parte espiritual. Ujú. En la parte humana, bien, ¿no? Ya más estable, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tuve que trabajar en mi carácter, ¿no? En mi Sí. temperamento.
Entonces, sí, sí me empezaron a decir, sobre todo mi director espiritual, oye, ¿sabes qué? Está bien, ¿no? Pero de repente tú explotas muy rápido, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso no es tan natural en el sentido de que habría que checar qué onda, ¿no? Entonces ya fui al psicólogo, y si Ok. hay, si no, si tienes un carácter explosivo, hay que hacer unas estrategias para que mm, controles, identifiques en qué momentos estás siendo así, etcétera. Cómo lo puedes canalizar. Es todo un proceso ahí muy interesante. Este, que se traduce a una mejor convivencia con la comunidad, a comprender más, escuchar, etcétera, pero que al final también es pensando en la iglesia, ¿no? Ok. Porque pues, si llegas a ser sacerdote y tienes un carácter de las 1000 patadas, Ujú. pues quién se va a querer acercar, ¿no? A veces son ese tipo de cosas humanas las que más alejan, Sí, más que las cuestiones de fe. sí. Entonces, es no solamente pensando en el bien de uno, sino en el de la comunidad y ya en Ok. sentido amplio. Entonces, en ese sentido, pues muy bien, ¿no? O sea, ahora me han dicho, ¿no? O sea, sí, tienes lo tuyo, ¿no? Pero eres mucho más tranquilo, ¿no? Sí, 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 sí. Estás más tranquilo. Ya no explotas, sino llevas mejor Ujú. pues Control. el control, ajá. Sí. Entonces, pues muy bien, ahí me siento pues bien, ¿no? En ese tema. Por eso ha mejorado también la relación con los hermanos, con los padres. Ok. Y en el tema espiritual, pues también, ¿no? O sea, digamos que eso es una experiencia más personal que uno puede ir teniendo, no la podemos entender como en un sentido general, Ujú. pero que vas encontrando paz en un principio. Después vienen cosas así como Luego se te mueve otra vez o sequedades, ¿no? qué. Sí, que dices, caray, ¿y si es mentira esto que creo? Ajá. ¿Y si me están echando un cuento mareador? Ajá. Y ¿y si no existe nada después de esto? Y entonces, mm, pues até mi vida en algo que no es malo, pero que, pues, que pudo haber sido diferente, ¿no? Llegan como esas dudas, ¿no? Que nosotros en el tema espiritual decimos que Dios las permite, Sí. porque pues para afianzar la fe. Hay un salmo que dice que que nos puso a prueba en el crisol, ¿no? Entonces, cuando tú vas, ¿qué es un crisol? No? Pues donde funden el metal, que es donde la base, donde está roja, roja. O sea, son como esas sequedades, esas dudas, donde ahí te estás fundiendo porque te da mucha inquietud, ¿no? Que imagino que deben ser parte de, ¿no? O Claro. sea, creo que, no sé, debe ser parte del proceso en la formación de cada uno de ustedes, el cuestionarte qué está sucediendo, ¿no? Y de todo cristiano, yo diría, o sea, Sí, 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 o claro, todo claro. creyente, ¿no? No, sí, Sí, exacto. Lo que mencionábamos hace ratito, antes de grabar, en esta parte de la filosofía. La filosofía es todo un tema sí, no, es una cosa extenso, rara. gigantísimo, del cual no tenemos, yo no tengo comprensión, güey. Pero sí esta parte de el cuestionarte todo, ¿no? Creo que es un Mm, ejercicio bastante, pues que, no sé, de provecho, o sea, algo benéfico, güey, el estarte cuestionando las cosas, ¿no? claro. Sí, o sea, digamos como en el ejemplo que decíamos de la materia de la filosofía, ¿no? Pues uno puede, digamos que uno le hace la exigencia a lo físico, a lo natural, para decir, así es como es, ¿no? Hay causas naturales que Ujú. explican reacciones, ¿no? Pero después hay un límite, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué es así? Todo esto que ya a lo mejor ya lo hemos explicado, ¿no? Y a lo mejor entrará otro tipo de materias, etcétera. Pero a lo que voy es en un sentido de que eh, si no cuestionamos, si no vamos exigiendo un poco más, pues, pues nuestra fe va a ser pobre, mano. Sí, no hay avance, ¿no? O sea, de ningún tema, güey, de ninguna, no sé, ningún factor. Puede ser que, por ejemplo, tu fe esté estable, ¿no? Ajá, Pero alguien te pregunta, ¿y por qué decías que Dios es Trinidad y que son 3 personas y es un solo Dios, ¿no? ajá, Entonces son 3 dioses, ¿no? Entonces, bueno, si tú no profundizaste esa duda, ¿no? Que puede estar ahí en tu cabeza, sí, ¿cómo la explicas, no? ¿cómo la resuelves? A ver, explícame lo que es la encarnación. Es un tema complejísimo, ¿no? Pero Okey, si no le das una exigencia y te pones a estudiarlo, este, ¿qué le vas a decir? No, pues Dios se hizo hombre nada más, ¿no? No, ajá, tiene una cuestión muy importante, ¿no? En la cuestión de fe.
o otras verdades que tenemos o que tomamos como de fe, que si no las exiges, no las cuestionas en un buen sentido, pues no creces. Entonces, cuando alguien llega y te pone la duda encima y no sabes responder, Sí, pues dices, pues esto va para atrás, ¿no? sí. Oye, y en esta cuestión de... tiene una definición tal cual y, o sea, lo que es, güey. Pero creo yo, considero que esta parte de la fe es subjetiva, tal vez, ¿no? Ok. O sea, cada persona lo vive, lo interpreta de manera distinta, güey. ¿Cierto? O sea, en tu caso, güey, pues, ¿de dónde viene esta fe, güey? O sea, ¿en qué radica? Bueno, yo te diría sí y no. Ok, Ahora que estuve muy influenciado por una lectura de un medieval que era, o sea, se ponía una cuestión como esta y te decía sí y no. Sí en este sentido, no en estos otros sentidos. ok. La, la, mm, la experiencia religiosa no se limita al cristianismo, ¿vale? Ujú, No lo podemos encerrar un cierto, a una religión, vamos a decirlo así, ¿no? sí, La experiencia religiosa es incluso anterior a cuando el humano ya fue más sedentario, ¿no? Dejó de ser nómada. ok. Uno pensaría que es como ahí donde se empieza a gestionar el tema de la expresión religiosa, o el fenómeno religioso. Pero veíamos en una clase que habían encontrado en Asia un centro religioso, pero de hace 8,000 años antes de Cristo. Todavía, creo yo, tengo entendido que es todavía época de nómadas, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible? Y incluso se llega a encontrar que no solamente es como de una cierta tribu, sino son varias que en un cierto punto convergen y tienen este fenómeno religioso, ¿no? Entonces, bueno, mm, bajo eso, entonces, hay una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, eh, que todos la tenemos, ¿no? Ahora, la forma en que la llevemos, la profundicemos va a ser distinto, Ok. ¿no? Mm, digamos, la parte objetiva, vamos a decir, de la fe Ujú, o de la experiencia religiosa, eh, en el caso concreto, te puedo decir, para irlo simplificando, el cristianismo es el encuentro con una persona, ¿no? Que decimos que está viva, ¿no? Que es Cristo, ok. ¿sí? Entonces, en ese encuentro es objetivo porque todos lo pueden tener con esa misma persona, Ujú, ¿sí? Y hay que irlo profundizando. Lo subjetivo, y hay que entenderlo lejos de la cuestión peyorativa que es solo personal y que está en mí, ok. sino que es una experiencia del sujeto. Esa sí es única, ¿no? Ujú. Es objetiva porque es un encuentro con una persona que es Cristo. Subjetiva porque es la mía, ¿no? Sí, Es porque mi ese encuentro encuentro con Él. puede Es ser personal. diferente, güey. Otro lo puede tener de otra forma, Ujú. pero sin embargo, es con la misma persona. Oye, la otra vez que estuviste ahí en mi casa, este, salió así rapidito, así espontáneo el tema de, de que donde estabas viviendo, no sé si actualmente, no sé, ¿cuánto tiempo tienes viviendo allá? 3 años en ¿Y Puebla. es en el mismo lugar donde siempre has vivido? No, en 2 casas. Ok. Bueno, mencionabas tú que al principio como que una casa te daba como miedo, ¿no? O algo así como que... Ah, sí. o sea, ahí a mí me... Pues no sorprendió, pero se me hizo curioso, me llamó la atención. Como decir, o sea, creo que el tener miedo pues es normal en cualquier persona, ¿no? Ah, pues sí. O sea, es parte de la naturaleza de cualquier ser humano. Y mencionaste también esa vez, no me acuerdo a quién le dijiste, dijiste algo de un exorcismo, ¿no? Ah, sí. Este, entonces, esos temas a mí se me hacen bastante interesantes, pero en esta ocasión yo quiero hablar em, cómo lidias tú con el miedo, pero vamos a hacer un lado lo que Ese decir los tema, ¿no? fantasmas o no, sino esta parte del ser humano que es sentir miedo. O sea, miedo a un montón de cosas, güey.
Y creo que cuando dejas que el miedo te domine, te puede llevar por caminos ahí extraños, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué sientes tú, güey? O sea, ¿cómo lidias con esta parte del miedo? Pues sí, mira, ya no quisiera aventar el choro, entonces algo así muy sencillo en este tema es entender algo. O sea, cuando yo hablando en primera persona, ¿no? Que también puede creo que ser hasta cierto tipo universal. Más bien es universal, ¿no? No todo depende de uno, ¿no? No todo lo puedo controlar, no todo depende de mí. Entonces, en más menos las ocasiones del miedo, hablando de mis puntos de vista, porque, por ejemplo, habrá psicólogos o que pueden Eh, abordar también de otro lado y dar otras causas, sí. es esta como ansiedad de no poderlo controlar y entonces, ¿qué va a pasar? Y si será o no será, o sea, no tengo la certeza, quisiera tener como un poquito más ese Ujú, control ujú. y entonces eso ocasiona miedo, ¿no? O pueden haber miedos de otro tipo, ¿no? Como pues de seguridad o de bien. Pero bueno, yo enfocándolo más como en este otro tipo de miedo que es, ¿qué hago? No sé qué va a pasar, que te da inquietud, que no sabes. Bueno, pues aceptar hasta dónde llegas tú y hasta qué punto tienes que confiar, ¿no? Ujú, Tanto en las personas como en este caso, pues en un religioso, pues en Dios, ¿no? ujú. Bueno, cualquier persona de fe, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues esto no depende de mí, no puedo hacer más, este, abandonarse, ¿no? Es bien fácil decirlo, ¿no? Es bien complicado vivirlo. Sí, Pero, digo, en la constancia sí. vas encontrando más tranquilidad. O sea, se te van yendo los miedos. Ok. Y en el aspecto religioso influye, o sea, más bien, porque a mí me ha pasado que yo me resguardo de ciertos miedos en, pues en esta cuestión espiritual, güey, Ok. ¿no? Cuando se murió mi mejor amigo, Happy, Ujú. pues yo experimenté cientos de, Cosas, ¿no? sí, güey. O sea, infinidad ahí de sentimientos de 10,000 cosas. Y que obviamente ya esto ya lo he contado, fue la vez que decidí ir a terapia psicológica, ¿no? Ujú. Nunca en mi vida había ido. Y ahí pues me di cuenta de muchas cositas. Dentro de esas emociones que se desencadenaron en aquel entonces, pues muchas eran también muchas cosas de miedo. O sea, Mm. y a raíz de esa situación en particular, pues no sé, se desarrolló un miedo a la fragilidad, güey. Mm. Como a que no mames, o sea, no somos nada. Claro, Nos güey. podemos ir ahorita en 5 minutos, güey. O sea, ahorita estamos hablando y quién sabe qué pedo. Sí, saliendo Ya, sí, chocamos, ¿no? sí, güey, Una cosa así. sí. O nos da un Entonces paro cardíaco. entonces, güey, yo sentí un miedo profundo de decir: "Mames, o sea, ¿qué soy, güey? O sea, ¿qué soy aquí? Y qué tal si ya mañana ya no estoy, güey? O qué tal si mañana tengo un accidente y ahorita yo no tengo la solvencia económica para lidiar con esa situación, güey. O qué pasa si, o sea, miedo a muchas cosas, güey. Miedo y fue a raíz o sea, eso lo Claro, detonó, güey, ¿sabes? O sea, me hizo plantearme, muchas cosas. sí. Y entonces, em, aparte de estar yendo a terapia y toda esta onda, pues creo que esto sucede muy frecuentemente tal vez en la religión, o no sé, no, Sí, o sí. ahora sí uno voltea y, o sea, se te olvida durante 2 años Dios, pero en esos momentos sí volteas y dices: "Dios, ¿Qué qué onda? pedo, ¿no? Sí. Sálvame, ayúdame, échame la mano, ¿qué está pasando?". Y Ok. de alguna forma, este me refugié un poco de nueva cuenta en esta parte, religiosa, güey. De hecho, esto nunca lo había hablado, nunca lo había contado y jamás había explicado también porque, yo soy, eh,
partidario de que no tengo que darle explicaciones a la gente, güey. Entonces, ese año yo dejé de tomar. Después de 6 meses de la muerte de Happy, fue justo después de mi cumpleaños. Yo en mi cumpleaños me puse bien borracho y me sentía destrozado, güey. Claro. Y entonces dije, no mames, o sea, necesito agarrarme de algo, ¿no? Necesito como salir de aquí, ¿qué pedo? Estoy llorando. Y entonces fui un par de veces a platicar con un sacerdote, aparte de la terapia psicológica que llevaba y así. Y y en ese momento decidí, ya lo había hecho antes, por otras razones, pero en esta ocasión fue, ya no quiero tomar. O sea, me siento mal cuando tomo, me está llevando la fregada y durante 6 meses he estado tomando y no me hace sentir bien, entonces ya no quiero tomar. Pero pues también sé que mi voluntad es frágil, ¿no? Que es muy ahí, tambaleante. Entonces necesito sentir otra vez el apoyo, el respaldo de Dios. Y entonces juré 1 año y entonces traté de otra vez acercarme un poco. De repente iba a misa, iba a confesarme, o sea, acercarme un poquito más a estas prácticas, ¿no? Y todo a raíz justamente pues de estos miedos, güey, que se desencadenaron. A eso iba un poquito enfocado lo mío, sí. ¿Tú cómo lidias con esta parte del miedo, güey? Híjole, fíjate que en febrero de este año, a varios nos dio COVID ahí en la casa. Ok. Entonces... justo también eso. También después de Happy vino la pandemia. Ajá. Y también fue un miedo de que no mames, ya no voy a salir porque me voy a morir, güey. O sea, así tal cual. Algo. O sea, sí, pueden venir como varias cosas, ¿no? Y una de ellas fue decir, bueno, ¿y si me muero? ¿No? O sea, porque, pues, bueno, los jóvenes a lo mejor no pega tanto, etcétera, pero sí han muerto. Y si no paso de aquí, ¿no? Sí. Fue así como, bueno, meditarlo, pero... Híjole, es que va a sonar como muy religioso, pero pues tendrá que ser así, ¿no? En este caso, pues yo decía, bueno, estoy confesado, voy bien, entonces, pues purgatorio mínimo, ¿no? O ya, si Dios me manda al otro lado, pues ya lo que caiga, ¿no? Pero yo pido purgatorio y ya después cielo, ¿no? Vamos a decirlo así, pero giro para allá, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy bien, habría que abordarlo de 2 lados, ¿no? Como en la parte científica, ¿no? Como la psicología y la parte espiritual, ¿no? Entonces, esa seguridad que uno puede voltear ante esos miedos como esto, ¿no? Me muero de que soy nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé, o sea, unas dudas como existenciales, pues. Sí. Miedos, ¿no? Pues nuestro refugio, pues ahí como cuando nos estamos formando para este tema, pues es Cristo, ¿no? Es la Escritura. Cálmate, Siri, nadie te habló. Pues tendrá que ser eso porque no hay otro lado. Por ejemplo, hay una promesa, ¿no? De que ya después de que haya tierra nueva y cielo nuevo, es decir, que haya un juicio final y haya resurrección de la carne y otra vez vamos a tener un cuerpo, pero ahora glorificado, que no se corrompa, etcétera, nos podemos encontrar en el cielo. O sea, tú y yo, Happy también, sí, ¿no? Sí. Esa promesa es hermosa, decir, claro. Valdrá la pena, ¿no? Sí. Me lo estás prometiendo como una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice Dios, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo, vive bien, todas las normas que podemos tener, pero sobre todo dice, creen en Jesús, ¿no? O sea, nos libera como de esta ley moral, de esta ley mosaica, ¿no? Que es rígida como tal. Y la fe es como confiar en Jesús, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí volteas, entonces encuentro esto en la Escritura y bueno, órale. Pero
porque hay un consuelo como este tipo, ¿no? Sí. Es algo impresionante. O sea, es decir, ahora que no está aquí, ¿no? Happy, lo voy a encontrar. Y vamos a ser felices. Sí. Y felices para siempre. Es algo muy hermoso que entonces eso es esperanzador, ¿no? O sea, Sí. este tipo de miedos yo creo que con la esperanza que promete la fe, pues levanta bastante. Sí, totalmente. La verdad sí. Creo que es una de las partes más bonitas de sentir esta pues espiritualidad. O sea, creer en esto justamente, es encontrarme a todos esos seres que se han adelantado. Es como de, no hay pedo ahí. Luego te alcanzo. Aguanto vara, ¿no? Sí. Y me late. Mi querido Pitis, nos podemos aventar 10,000 horas, güey, hablando. Pero pues muchas gracias. Gracias por darte un tiempecito, venirte para acá, darte una vuelta. Y me gustaría obviamente repetir esta conversación en algún otro momento, güey. Te agradezco bastante que te hayas dado la vuelta, güey. Y pues nada, hermano, te deseo un montón de éxito, güey. Me da mucho gusto lo que estás viviendo. Y es que te lo dije hace rato, güey. Yo no había tenido la oportunidad de platicar contigo de nada de esto desde hace mucho tiempo. Nos dejamos de ver y nada más supe como de, no, pues es que Pitis se fue para allá. Y yo, wow, órale, es un gran cambio, güey. O sea, no es no es algo así como que decirse a la ligera, ¿no? Es una decisión importante, güey. Sí. Y me parece muy admirable y respetable, güey. No, pues muchas gracias a ti, Manuel, por esta invitación de hablar. Es un tema a veces como complicado. Yo, por ejemplo, te decía que veía tus otras entrevistas y dije, no, pobre gente, se va a dormir con el tema de fe, mano. No creo, güey. Sobre todo, pues bueno, casi lo abordamos como muy salteado, cosas así. Entonces, pues, sobre todo eso de decir, bueno, al final, Sí. Y tratando de llevar siempre la línea de respeto, porque también por algo que mencionábamos hace rato te decía, pues ahorita está medio complicado todo el asunto público, ¿no? Las opiniones y eso. O sea, entonces, pero a mí me gustaba mucho, me llama mucho la atención todo este tipo de cosas, estos temas, güey. Espero que haya estado a gusto, güey, que no te haya sentido nada comprometido ni nada, No, yo muy, muy bien. De hecho, por agradecer justo es como lo que iba a comentarte, ¿no? De que, pues al final de cuentas es como la postura, vamos, si lo quieres decir así, o la explicación que se da de esta parte ahora, ¿no? Sí. Y que se pone ahí, ¿no? Y que es debatible y creo que eso es lo más enriquecedor, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor no se profundizó en esto, pero está bien. La idea no es dogmatizar, ¿no? Aquí a Manuel decirle, ya, tienes que creer, todos los que te escuchan tienen. Exacto. ¿No? Es como exactamente dejar como picaditas, ¿no? Claro. Y al que quiera profundizar adelante, ¿no? Y es desde este lado y sin faltar al otro, ¿no? Al final, bueno, Dios nos hizo libres y depende de cada uno, ¿no? Tomar o no tomarla. Pero muy bien, muy a gusto. Contento de andar por aquí. Perfecto. Y pues yo ya casi me voy de vuelta, entonces pues a ver si en otros 8 o 10 meses nos vemos por acá. Perfecto. Espero que no pase más tiempo de 3 años que nos tomó, güey. Y aquí vas a tener el espacio abierto y espero que podamos repetirlo. Muchas gracias por darte la vuelta de nueva cuenta, güey. Y que te vaya muy bien por allá, güey. Muchas gracias, igualmente, éxito. Muchas gracias, güey. Ahí estamos a la orden. Gracias, amigos. Si les gustó y todo, ya saben, compartan y todo este pedo. Que lo hayan disfrutado, mi querido Pedro Landín, Pitis, conocido acá por los compas, por el barrio. Y pues gracias, Pitis. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Chao.